podcast Tu legado en la docencia. Iniciamos. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Estamos aquí nuevamente con ustedes en un nuevo episodio del podcast Tu legado en la docencia. Me da mucho gusto saludarlos y saber que están bien todos. Finalmente, por la oportunidad que tenemos en la vida, muchas veces no nos damos cuenta, están en las pequeñas cosas. Entonces, pues lo que nos toca hacer, si tenemos todo lo que tenemos, es ser agradecidos. Y si aspiras a tener más de lo que ahora tienes, pues agradece la ropa que ya tienes, agradece los ingresos que ya tienes. Y todo agradécelo, aunque te cueste mucho trabajo o no lo veas pertinente o que para nada veas el por qué lo tienes que hacer. Pero eso te pone en un estado de alineación. ¿Para qué? Pues para que puedas recibir más. Entonces eso es muy importante. Con eso manda señales al universo de que estás dispuesto y que estás listo para recibir más. Entonces, pues bueno, me da muchísimo gusto saludarlos. Hoy vamos a tocar un tema bastante importante y creo que también bastante polémico, en el sentido de que, pues como somos enseñados y adoctrinados, creemos que, por ejemplo, no podemos hablar o no podemos opinar de un tema o algo si no tenemos la experiencia. Se nos ha hablado mucho de que debes de tener experiencia, si no, pues de qué manera o de qué modo tú transmites o pasas o haces sentir a la otra persona de que pues tú eres un profesional o eres alguien que sabe, porque déjame decirte que esto los alumnos lo sienten bastante, de que si sabes o no sabes, ellos ya automáticamente se dan cuenta. Y bueno, nuevamente los saludo y bienvenidos, siéntanse cómodos y pues arrancamos nuevamente con un episodio más de este su podcast. Bueno, en los capítulos anteriores pues ya te había mencionado, habíamos charlado sobre pues los secretos, lo que ocultan las escuelas y pues ya te di varios ejemplos para que lo comprendamos y lo entendamos. Entonces de esa manera pues ya te di ejemplos y cosas que sabemos que por algo existen, pues la nota roja y la sección. Creo que lo dije mal en el capítulo anterior, ahorita que me acuerdo, creo que dije la sección amarilla, no me acuerdo bien, o la nota amarilla, no recuerdo bien la verdad. Pero bueno, te puse ejemplos de que en todos los lugares, incluso en los lugares o los países más desarrollados, que tienen unas reglas muy estrictas en cuanto a esas situaciones, hay incluso un país que te meten a la cárcel si le dedicas, aunque sea una miradita lasciva a alguna mujer que va caminando por la calle, también te agarran, te puede meter al bote, porque uno debe investigar muy bien cuál es la costumbre de los países. Por ejemplo, en la parte árabe, hasta circuló una nota falsa, que fue falsa me parece, de que un mexicano creo metió alcohol al país árabe y creo que el gobernador o algo así lo castigó con azotes. Entonces, pues, imagínense por una botella de alcohol que te den azotes porque no la tenías que pasar. Sí tiene uno que investigar mucho sobre el lugar y las reglas que tienen en ese lado y en ese sentido. Entonces, así debe de andar uno pues con mucho cuidado y por ahí me dijeron en la escritura tienes que conocer las reglas antes de romperlas. No, pero yo soy muy innovador y yo reinvento y yo hago y deshago. Sí, pero en la gramática tienes que saber a qué se refiere esto y lo otro para saber que estás rompiendo, que estás innovando, porque se puede perder uno mucho en el camino. Y entonces, pues aprovechando el ejemplo, te quiero hablar de mi faceta de escritor.
de las cosas que ahí he experimentado y he vivido cuando he publicado historias. Y hay demasiado en ese mundo, pues gente que no sabe y gente que sabe, como en cualquier entorno o cualquier ejemplo que podamos tocar. Entonces yo empecé siendo de los que no sabía nada. Yo me acuerdo que a mis 13, 14 años me llegaban palabras de quién sabe de dónde, porque una de las cosas que no me gusta hacer pues es leer. Esto me metió en muchísima polémica porque incluso llegué a participar en un post en Facebook diciendo pues que no me gusta leer, pero escribo bastante. Y luego la gente me cuestionó, la gente erudita, pero pues sí te gusta escribir y todo lo que quieras, pero ¿qué calidad tendrán tus historias? Dice, ¿por qué a poco quién va a leer tus libros una persona que no le gusta leer? Y decía pues que como, en buena onda pues decía esa persona, más o menos lo que recuerdo, pues como un atleta puede ser ya un experto o un campeón olímpico si nunca ha estudiado las bases, ni nunca se ha preparado para eso, o ni siquiera que tenga, pónganle el talento. De cómo así puso varios ejemplos de varias situaciones. Entonces, lo que sí me aplaudieron es que se les hacía admirable. Lo primero que me checaron, hasta que me acuerdo de ese post, era si tenía errores gramaticales de ortografía y redacción, y pues decían, pues admirable lo que usted logra porque usted no tiene absolutamente ni un solo error. Luego poniéndome en el ojo del huracán quizás, en lo primero que se fijaron, ¿no? Y no te gusta leer, pues has de tener mala ortografía. Entonces, regresando al ejemplo, cuando tenía 14 años, pues yo era de que me hablaba la Virgen, o veía el ovni, o me llegaba la inspiración de no sé de dónde, pero me pasaba que cuando estaba empezando a construir mis historias, de repente hasta me llegaban como bocanadas así de aire fresco, así como yo no me la lograba creer o se me hace muy inverosímil, increíble. Se me hace muy increíble que si yo ni siquiera era lector y no era de estar leyéndose libros de Paulo Coelho o así, ¿cómo era posible que me llegaran letras tan sofisticadas, de tanto significado, letras muy rebuscadas de cosas o situaciones o de expresiones, pues que yo no entendía por qué me llegaban así? Si yo nunca, ni siquiera, si no leía, menos iba yo a agarrar una enciclopedia, un libro de enciclopedia que como para leerlo y saber pues qué dice, ¿no? O sea, qué es esta palabra qué significa, dónde la puedo utilizar, como una especie de almanaque creo que se llama. Entonces así me pasó a mí, estaba yo construyendo mi historia y a mí me pasó eso de que me llegaba inspiración. Una cosa que siempre he tenido es que me llega la inspiración. Pero otra con el ejemplo ese que te digo, es que yo me tocaba la frente y parpadeaba mucho y así como cuando la actitud que tomas cuando no te crees que sucede algo de esa manera, pues me llegaba la fuerte inspiración y esas palabras que yo decía, pero ¿de dónde? ¿De dónde rayos? ¿Cómo es que yo puedo saber qué palabra utilizar y qué significa? A mí me llegaba como que la divina celestial me ponía exactamente, precisamente la palabra, aunque yo no sabía ni de dónde, y nunca la había escuchado ni mucho menos leído, pero esa era la palabra que necesitaba para formar mi oración o para terminar determinada historia. Y bueno, en ese sentido, pues así ha sido mi vida en el lado de la escritura. Eh, Ahorita pues estoy por publicar una novela por si se da la suerte. Y ese ha sido es como mi proceso en esa parte. Entonces sí, también he cometido grandes errores, gente que sabe, pues luego se da cuenta y sí me hace saber las cosas, sí me llegué a poner a la defensiva y sí les contesté. Y puede que con sus argumentos me hayan destrozado, pero realmente no importa porque yo sé por qué hago las cosas y por qué las experimento pues de esa manera.
Pero este ejemplo sirve para decirles que, regresando a la pregunta de que si puedes aconsejar a alguien o manejarte como un experto, si sin tener experiencia, o sea, tú puedes dar un consejo o guiar a alguien sin tener realmente la tabla o que hayas pasado por lo menos alguna vez por ese camino. Y muchas veces se nos enseña que solamente puedes hablar cuando tienes los resultados. También creo que le voy a poner el episodio así, que si puedes hablar sin tener resultados. Y la respuesta a esa pregunta, en mi opinión y como he experimentado las cosas y he visto ejemplos de eso, es que sí puedes, sí puedes. Sí puedes decirle a alguien que está mal, aunque no tengas la experiencia como tal, pero hay algo llamado criterio, hay algo llamado vocación. Por ejemplo, he visto muchos casos de gente que nunca se preparó, no tienen la carrera, no tienen el título que los acredite, pero son buenazos en lo que hacen. Eh, Gente que nunca estudió psicología, pero cuando se pone alguien a hablar con ellos, infunden confianza. Esa persona les llega a contar muchas cosas privadas y esta persona, después de que habla con esa persona, pues queda maravillada o por lo menos queda liberada, se siente escuchada y se le quita el problema. En ocasiones pues, ya hasta se le desaparece el problema. ¿Y cómo? Pero si no es psicólogo, pues bueno, hay gente que nació con el don, que tiene el talento, que tiene la vocación. ¿Cómo se hizo piloto de carreras y nada más se la pasaba en los videojuegos de Gran Turismo? Nunca agarró un carro de verdad. Esa es la historia de Gran Turismo de jugador a corredor, donde ahí se menciona en la película, pues, por qué situaciones pasó ese jugador de PlayStation fanático, que con joystick y todo, pues, en un simulador simulaba, pues, estar en las carreras, y uno de Fórmula 1 creo, o algo así, se fijó en él, y él creía en la posibilidad de que realmente algún jugador de videojuegos, con el caso de Gran Turismo, pudiera dar el gran salto a la realidad. Y obviamente se tuvo que preparar como cualquier piloto, pero pues uno no se espera eso, como que de un videojuego a entrarle ya. Es como si te encantaran los shooters y siempre estuviste, aunque aún con la tecnología más avanzada de los videojuegos, estuviste disparando y tuviste gran precisión y todo, como los juegos de Halo, Call of Duty, de los que me acuerdo. Pues como un negro o alguien así de repente puede participar en una guerra de verdad. Entonces son cosas muy inverosímiles que me acuerdo del comentario que me hicieron de Facebook. Esos comentarios donde no, como que les voló la mente y no lo podían entender. Porque sobre todo si te metes con los cultos, con la gente que sabe que las cosas son así, olvídate tan solo ahí yo sé que me cayeron puros lectores de libros a responderme. Entonces, y la respuesta también que yo tengo a esa situación de cómo hay gente tan talentosa que jamás en su vida quiso o pretendió ser eso, y cómo cuando se le presenta una oportunidad de demostrarlo resulta que ya les ganó hasta los más preparados. Lo que puedo decir simplemente es, y esta respuesta la pienso decir más adelante, si es que me va súper bien, y yo creo que sí, ¿verdad? Y que me entrevisten cómo logré tal determinado éxito en mi novela, pues yo voy a decir eso, voy a responder de esta manera. La respuesta a toda esa gente que se le hace tan increíble que no puede concebir cómo se den las cosas al revés. Alguien que nunca haya leído, de repente tuvo una novela bestseller mundial, número 1 en el mercado, lo que sea. La respuesta a eso es
el genio. Sí, porque el genio o los superdotados o la gente que domina este mundo, que ha logrado grandes hazañas, es gente que viene ya con un don, con algo de nacimiento, que todos somos absolutamente extraordinarios y todo el ser humano sobre el planeta, aunque no haya nacido con eso, puede desarrollar ese don y cultivarlo y prepararse. Totalmente de acuerdo. Como dice la frase, pues lo que mata talento pues es el trabajo duro. Pero hay gente también que, bueno, si bien es cierto que si no trabajas tu talento, pues como si no lo tuvieras o si nunca lo muestras, pues de qué manera piensas que te lo van a conocer, pero que se les da súper fácil, mega fácil. En el hecho lo observamos con los alumnos. Yo tuve alumnos en mi anterior centro de trabajo, donde incluso los maestros hasta lo vemos como un problema. El alumno que acaba bien rápido y que le encargas algo y de volada, y otra cosa y de volada, y otra cosa y de volada, y ya se te secó la mente porque ya no sabes ni qué ponerle. Y ese tipo de genios de alumnos que son súper capaces, se les etiqueta o se les malinterpreta muchas veces y se les trata de ese modo, como relajientos, desmadrosos, que no saben o que incluso voy a comentar la anécdota de un curso en el que estuve. Me gustó mucho la opinión de una maestra que dijo que pues los llegamos a tratar así, que había un caso de un alumno que reprobaba sus materias, pero que había sacado no sé qué primer lugar en matemáticas o algo así en un concurso nacional que hubo, y es lo que decía pues la persona de la que habló. Dice, es que cuando se le preguntó, bueno, tú sacaste primer lugar nacional y estás reprobando las matemáticas, ponle con el maestro que tienes, ¿cómo es eso posible? Y la respuesta de ese alumno fue, pues es que esa maestro escribe cosas bien tontas o hace preguntas bien fuera de contexto, pues yo respondo lo que yo quiera, porque no me gusta su materia, no me gusta cómo me enseña. Pues fíjate hasta qué punto llegamos a afectar a nuestros alumnos, a su percepción, e incluso podemos influir positiva y negativamente en la manera en cómo ellos ven las cosas, o incluso el provecho que pueden sacar de tus conocimientos y de la materia que estás impartiendo. Entonces hay gente muy inteligente que, te digo, tiene el don, tiene la vocación, como el ejemplo que te puse. A mí me han dicho que tengo la vocación de ser maestro, de que cómo he logrado muchas veces enfrentar o superar situaciones donde nunca tuve la preparación como tal y donde se supone que los más grandes expertos solamente pueden lograrlo, o los que han practicado mucho, o los que se han curtido para eso. Y pues la respuesta es no lo sé. O sea, yo no lo sabía, pero la gente que me ve y que me ha observado ha dicho, es que tú tienes algo llamado vocación. Tú naciste para ser maestro, por así decirlo. Detectas cuando un alumno tiene un problema, eres empático y sabes cómo impulsar a ese alumno para que se inspire y sea mejor. Entonces, y hay quienes no, como en toda profesión. Hay quienes están de ingenieros porque les apasiona su propósito de vida, y hay otros que están de ingenieros porque su papá o su mamá le dijeron que se tenía que dedicar a eso. Y bueno, pues como mi familia, mi tío, mi hermano, mi papá y luego mi abuelo y mi bisabuelo pues fueron arquitectos o ingenieros, pues yo también, pues ya ni modo, ¿no? Entonces con ese ejemplo que te puse ya te puedes dar cuenta de la óptica y la forma en cómo vemos las cosas. Me llegaron a decir que pues sí, que hay mucho maestro pues que no es maestro, que por el hecho de la situación económica o alguna situación así, pues ellos pues le entraron porque pues sabemos que la necesidad es la necesidad, y pues buscaron algo en que dedicarse, alguna profesión o así. Y bueno, aquí para seguir hablando de este tema, pues te voy a poner el ejemplo de mi señor padre. Él me llegó a decir y a confesar
que él realmente no se metió a ser maestro porque le apasionara, porque fuera, como que dice, su propósito ser maestro. Simplemente el destino lo llevó ahí. Eh, Él en su materia pues pudo de esa manera pues desenvolverse, desempeñarse, pudo salir de una situación en la que pues le exigía estar preparado para pues tener otro tipo de destino, como ya estaba ocurriendo con su familia. Entonces él fue el más destacado, de hecho, de sus hermanos, porque se preparó, hizo una carrera y finalmente pues de maestro se pudo dedicar, y lo que le llamó la atención pues que había buen pago, que aquí se podía mantener, y que pues podía darle lo mejor a su familia, para él y su familia. Entonces ahora con ese enfoque pues a lo mejor él no entró siendo maestro, pero ya se aseguró su vida y su pensión, seguros médicos y todo lo demás, pues hasta el día en que ya no esté, pues lo va a seguir recibiendo. Y esa es una de las grandes bondades. Me llevó a seguir a decir mi señora madre que esto de la docencia es un camino muy bendecido, que te suceden muchas cosas muy buenas porque pues bendices a la gente con tu presencia, con el servicio que ofreces. Finalmente pues los alumnos son como tu audiencia, pues les das tu mejor cara y les brindas el mejor servicio. No nada más se trata de, como por ahí un exalumno me dijo, pues no nada más se trata de entregar o acreditar, sino también tienes que aprender. Entonces, pues hay de todo, gente con vocación, gente que no, gente que sabe o gente que no sabe. A mí también se me ha notado cuando no sé y los alumnos lo perciben o me lo hacen saber. Con su actitud han llegado alumnos que me han dicho cuando me quiero poner muy disciplinado, y bueno, a ver qué hay de nuevo, o que he entregado en las calificaciones, cosas así. De repente tiene ahí uno como que sus momentos de bajeza y todo lo demás. Entonces, todos estos ejemplos sirven para aterrizar en lo mismo, en lo que te quiero decir. Si puedes dar consejos, por ejemplo, puedes dar consejos sin tener los resultados, o como se dice en el lenguaje de, pues aquí en el lenguaje normal o en el lenguaje de región, sin tener los pelos de la burra en la mano. Pues, por ejemplo, si tú no has logrado el resultado, pues sí, se puede decir que te puede quitar mérito el hecho de no tenerlo, el resultado como tal. Y pues ponle que te puede restar puntos, y pues le va a hacer uno más caso pues, a alguien que sí se haya subido el Monte Everest 5 veces y haya regresado. Alguien que nada más leyó o vio películas o le platicaron sobre el Monte Everest, pero nunca ha ido para allá, ni en sueños. En mi experiencia propia, por lo que he visto, si puedes aconsejar a alguien eh, en determinado momento y bajo ciertas circunstancias. Por ejemplo, si a ti te pasó algo y no lograste el éxito o el resultado esperado, o sea que pudiste haber emprendido querer ser gobernador, pero no te salió, o la gente no votó por ti y no llegaste, puedes, por ejemplo, aconsejar a un aspirante a eso, a ese aspirante, si te llega a preguntar o se llega a dar la oportunidad de, de que tú le digas o le cuentes sobre tu experiencia. No puedes hablarle a la persona quizás de resultado de ya estar ahí porque no lo lograste, pero sí puedes aconsejarlo y decirle, ¿sabes qué? Nada más que por ahí no es. ¿Y por qué sabes que por ahí no es? Pues porque lo intentaste de este modo y no te resultó. O sea, aunque no lo creas, puedes dar lecciones desde el fracaso también. Esto se reduce mucho, se ejemplifica, por así decirlo, en las películas, en las situaciones donde el maestro es maestro porque no llegó a hacer lo que él quería en ocasiones. Por ejemplo, en el caso de un medallista olímpico, trató y clasificó, pero no llegó a las finales o su país no lo eligió para representarlo.
o simplemente un atleta que no haya ganado. Entonces, por ejemplo, esa persona muchas veces se hacen entrenadores porque ellos sí pueden enseñar, incluso ellos pueden saber qué es lo que se tiene que hacer o cómo entrenar a determinado prospecto para que ese prospecto sí llegue a donde él no pudo. Hay una película de Christian Bale y Matt Damon me parece, donde son dos hermanos boxeadores y es donde aparece Christian Bale muy flaco, el actor, que se preparó para el papel y él su vida de boxeador la desperdició, o sea, pudo haber sido campeón del mundo pero no lo fue. Entonces se ve cómo ahora se va impulsando la carrera del hermano y van sucediendo situaciones pues en la película donde se ve que Christian Bale quiere como regresar pero no le sale, le falta compromiso o algo. Pues ya tiene como 44 años creo ahí en ese momento, no el actor sino el personaje. Y hay una escena final de la película, bueno, aquí ya parezco como el espoliador de la cinematografía, pero bueno, es muy necesario que yo te comparta la experiencia. Y hay una parte donde está disputando, creo que su último round. Y sí le dice el hermano en su esquina, porque pues es su entrenador y coach, le dice como coach, se acerca a su esquina y le dice, mira, yo tuve la gloria en las manos y yo pude haber sido campeón del mundo si yo hubiera querido, pero tuve la oportunidad y la desaproveché. Entonces no quiero que te pase lo mismo a ti. Ve y sal y haz esto, o ve la pelea así, o da todo lo que tienes, o alguna cosa que le haya dado la óptica y la inspiración a su hermano para que sí lo lograra. Entonces a través de los ojos de él y la experiencia de este personaje, pues con su hermano vivió el triunfo como si él lo hubiera ganado, porque el hermano pues logró ser campeón. Entonces, así de esta manera, con este ejemplo de que me acabo de acordar, así tenemos que ver a la experiencia. A veces ni siquiera necesitas tener una absoluta experiencia. Hay otro elemento aquí que entra de la misma manera como te lo describí al inicio y durante el transcurso del podcast, que uno nace con la vocación y que nunca en tu vida te has dedicado a eso, pero qué bien te sale y no sabes de dónde. ¿De dónde? Pues la respuesta es que tienes talento, tienes genio. Otra de las cosas que la gente da por hecho o que podamos decir que subestima o que no lo toma demasiado en serio, simplemente se lo olvida, es el criterio. Con criterio vamos a llamarlo valores, o puede ser alguna otra cosa que uno tiene, pero es el criterio o el sentido común de las cosas. Me acuerdo mucho en esto del ejemplo de Diego Dreyfus, un youtuber que te recomiendo bastante, que menciona eso. Yo no tengo, dice, que aventarme, por ejemplo, a meterme cocaína o marihuana para saber si me hace mal. Yo con criterio y con el ejemplo de otros y otras personas que lo han hecho por sentido común simplemente, pues así yo puedo aprender de experiencia ajena, viendo a otros lo que les pasa. Entonces, por criterio propio y sin tener que experimentarlo, pues yo sé que no quiero eso en mi vida, porque yo me amo, o sea, sí habla mucho él, de que se ama y que se respeta. Si te amas y te respetas, pues no vas a cometer alguna cosa que te lleve a que se pierda ese amor o ese respeto si sabes que te va a hacer daño. De algún modo como intuitivo, y esa es otra de las palabras, grandes palabras que es demasiado subestimado y hasta se cree que no existe o que no tiene nada que ver, y es precisamente la parte de la intuición. Se habla mucho, por ejemplo, de la intuición de las mujeres, que son de las de la intuición, y también hay una psicóloga que habla sobre eso, de que, por ejemplo, sabes o te ha pasado que no sabes cómo
ni lo has investigado, ni te has puesto ahí a averiguar qué onda, pero de repente estás con una persona o conoces una persona y resulta que de repente sabes algo o algo te llega y, y sabes que lo sabes, como que sí, filosóficamente hablando, no sabes cómo, porque repito, ni lo has investigado ni nadie te ha dicho, pero de algún modo lo sabes, que así es. Dice esta psicóloga, eso se llama intuición. O sea, es una parte del ser humano celestial, intrínseca, psicológica, de naturaleza humana, lo que podamos nosotros aquí llamarle, que todos tenemos, repito, todos podemos tener el talento de desarrollarlo, pero son pocas las personas que se dan cuenta y también más pocas las personas que lo pueden llevar a cabo por muchas circunstancias. Entonces, así como la intuición, como el criterio propio, que yo creo que va más o menos de la mano, tú puedes intuir o saber decir o actuar de cierto modo. Yo usé mucho esos dos conceptos por intuición y criterio propio. Actué de muchas maneras en las que lo hice en mi otro centro de trabajo y aún sin saber incluso si estaba bien o mal, de todos modos me dejé llevar por la corriente, pues con la ingenuidad y la experiencia o la torpeza, lo que tú quieras. Pero pues así me aventé y cometí grandes errores. Pero ya después, gracias a esos errores, pues yo me fui puliendo sobre la marcha. Muchas de las veces no tienes el maestro o la persona que te diga qué es lo que tienes que hacer. Te tienes que enfrentar a la vida así, a ciegas, a darle el paso a lo desconocido y confiar en estos conceptos. Confiar, yo creo que podemos resumirlo ya para terminar el podcast y se puede decir que este tema de los tres conceptos que tocamos aquí: número uno, tu talento; tu vocación; número dos; número tres, criterio propio; y número cuatro, la intuición, esa parte sagrada que está en cada ser humano y que nos dice cuál es el camino correcto a tomar. Entonces así yo creo que la moraleja de esto es: no te esperes a estar preparado, a ser un experto, simplemente aviéntate al ruedo, porque como dice el libro Piense y hágase rico, pues échate al ruedo porque nunca sabes por dónde va a salir el toro. Entonces así, sobre la marcha, aprendiendo, es de donde más uno aprende, es de donde más uno agarra la sabiduría. Y sí, siendo maestro, no experto, no en determinado tema, sí puedes aconsejar, sí puedes decirle al otro, no es por ahí porque yo lo intenté y nada más no. Y no necesariamente tienes que tener el super mega resultado, pero también pues hay sus reservas. O sea, si nunca has sido determinada cosa y de repente te pones a querer enseñar a otros, pues sí existen sus riesgos y sus conflictos. También nuevamente vuelvo a lo mismo: intuición, criterio propio y eso que te estoy mencionando, pues te va a decir si es correcto o no. Te lo va a avisar a través de algún presentimiento o algo te va a presentar que te lo va a hacer saber. Entonces, pues bueno, creo haber dado la respuesta correcta, pero igual puede ser también incorrecta. Aquí las cosas pueden cambiar bastante, sobre todo porque cada uno de nosotros es un filtro diferente. Entonces pueden decir tanto que tengo razón o como que yo no sé de lo que estoy hablando, ¿no? ¿Y crees que se tiene que ser un experto, tener la experiencia total para poder dar algún consejo o manejarte dentro de ese ámbito? Pues adelante. Yo solamente, como siempre he dicho, yo ofrezco la herramienta, el testimonio. Quiero que veas cómo pienso y cómo me han sucedido a mí las cosas, para que tú encuentres tu camino y tú agarres la herramienta que te sirva y lo puedas aplicar a tu vida. Bueno, señores, ya me voy, me despido. Este capítulo me gustó en especial porque pude comentar cosas mías y ya tenía ganas de poderlo externar. Y pues esa es la magia del podcast, que
Cuando los grabas es como si estuvieras compartiendo con tus mejores amigos esto y sientes como que de alguna manera te escuchan. Alguien te va a escuchar, que obviamente son ustedes, pero es como si dijeras estos mensajes para el futuro. Como que la gente que lo va a encontrar así como en una cajita de tesoro enterrada, hagan de cuenta, y va a recibir estos grandes mensajes y esta gran enseñanza. Bueno, señores, me despido, que pasen un excelente día, tarde, noche o madrugada y nos estamos viendo para un próximo episodio. Hasta pronto. Un placer que nos hayas acompañado. Hasta el siguiente.